capítulo 4, versículo 17. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Y vamos a dar lectura del versículo 17 hasta el versículo 32. ¿Lo tienen, amados? Amén. Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia en esta mañana y te ruego, Dios amado, que me ayudes a exponer el sermón, tu palabra de una manera clara, fiel, precisa, que tú seas hablando a los corazones de los que aquí se encuentran, Señor, y que sea alguno que necesita ser despojado, Señor, de esa vieja criatura en esta mañana, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, tú lo hagas, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les pregunto, ¿qué sentido tendría que un niño huérfano que ha vivido por años en la calle o un adulto que ha sobrevivido sin hogar, sin comida, sin nada, expuesto al peligro todos los días, luego de ser rescatado, de recibir alimento, de recibir ropa, un hogar, un cuidado apropiado, desee regresar a su antigua vida? Sería absurdo, ¿verdad? Sin embargo, puede suceder. Igualmente a nosotros. Aunque Dios nos ha rescatado en Cristo, todavía luchamos con viejos hábitos y el remanente de nuestro pecado, que quieren arrastrarnos de vuelta a la vieja vida. Por eso el llamado de Pablo a los efesios es: despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Para que puedan no solamente vivir conforme a la nueva vida que han recibido, sino que puedan dejar los malos hábitos, para que entonces anden conforme a lo que son en Cristo ahora. Por eso nosotros hemos titulado este sermón Vestidos del Nuevo Hombre o de la Nueva Humanidad, ¿verdad? Como sabemos, ya Pablo ha explicado el Evangelio, ha explicado las bendiciones que han recibido, ha orado para que los efesios puedan entender y finalmente
él le dice a los efesios que utilicen los dones que han recibido para la mutua edificación y el crecimiento espiritual como iglesia. Y a partir de ahora, del capítulo 4, versículo 17 en adelante hasta el final, Pablo va a estar dando imperativos, o sea, mandatos claros conforme a lo que ellos han recibido. O sea, van a ser unos mandatos basados en lo que ellos son y cómo deben vivir. ¿Ok? Así que Pablo, a partir del versículo 17, comienza firmemente diciendo: ya no anden como los gentiles. Primer mandato. Ya no anden como los gentiles. Es un mandato negativo. No anden como los gentiles. Es la vanidad de su mente. Inmediatamente les dice la razón por la cual ya no deben continuar viviendo así. Versículo 18. Ellos, teniendo entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de ignorancia tan en ellos, por la dureza de su corazón. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso es que los gentiles, entre los cuales ellos antes eran parte de ese grupo, no pueden comprender ni pueden vivir conforme a lo que Dios les pide, porque los corazones de ellos están endurecidos, sus ojos están ciegos y sus mentes están cautivas del pecado. Ellos están muertos espiritualmente, como ya Pablo ha explicado en Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Por consiguiente, Pablo le está diciendo a ellos por esa razón son insensibles, se han entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, están siendo arrastrados por el mismo pecado. Como yo explicaba anteriormente, un muerto no puede nadar y por lo tanto la corriente se lo lleva. Ellos son arrastrados por sus propios deseos pecaminosos para vivir de una manera totalmente contraria a Dios. Él utiliza la palabra avidez. Avidez lo que significa es un deseo incontrolable, insaciable. O sea, Pablo le está diciendo a los efesios: ya no anden como los gentiles, porque ellos están viviendo de una manera descontrolada, basado en el deseo incontrolable que tienen de su pecado, pero ya ustedes no son esa gente. Por lo tanto, ya no pueden continuar viviendo así. Ustedes tienen un nuevo corazón. Ellos no. Ellos todavía tienen un corazón endurecido. Hermano, y esto no ha cambiado. Si nosotros miramos la sociedad en la que vivimos, vamos a ver que hay una sociedad que continúa lejos de Dios debido a su ceguera espiritual, a su muerte espiritual, y todo lo que hacen es contrario a lo que Dios quiere y manda. Ni siquiera algunos morales, en términos de ética moral, se salvan de esto. El corazón del hombre es por naturaleza depravado, o sea, disfruta de pecar y no siente remordimiento. De hecho, la sociedad en que estamos viviendo es altamente sexualizada, que es lo que dice el versículo 19. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Si hay una sociedad que está entregada a toda clase de impureza sexual, es esta. O sea, no ha cambiado mucho entre Efesios, miles de años, todavía seguimos viviendo igual. ¿Por qué? Porque estamos igualmente de muertos espiritualmente. No hay un cambio. No es que tengamos más información, nos hace menos pecadores. No, seguimos igual. La sociedad sigue igual. La gente vive dándole al cuerpo lo que el cuerpo le pide. Y nosotros no éramos diferentes a esta sociedad. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, que hemos sido traídos de muerte a vida de manera gratuita por la obra del Espíritu Santo, que ha impartido fe en nuestras vidas para creer que Jesucristo es el Señor y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para su gloria. Si no, igualmente continuaríamos viviendo en la vanidad de nuestra mente. Ahora, la pregunta que yo me hacía es: ¿habrá gente todavía en la iglesia que todavía continúe entregado a la vanidad de su mente, a sus deseos y sus pasiones? Porque si es así, déjame decirte que entonces todavía tú estás muerto espiritualmente y necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo.
Lo segundo que Pablo le dice a partir del versículo 20 al 24 es que se vistan entonces del nuevo hombre. Primero lo dice, ya no anden como los gentiles. En cambio, ahora le da algo positivo. Vístanse del nuevo hombre. Él le dice, versículo 20, pero ustedes, y nuevamente encontramos el pero, y ya yo lo he dicho anteriormente y lo volveré a repetir, que cada vez que viene un pero es porque viene algo que viene a contradecir lo que se ha dicho anteriormente o a diferenciar lo que ha dicho. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. O sea, Pablo está diciendo, ustedes eran así, los gentiles viven así, pero ustedes no. Ustedes no pueden seguir viviendo como lo que eran antes. Ya ustedes no son así porque ustedes no han aprendido así a Cristo. Pablo está trayendo implicaciones cristológicas a su argumento. Lo que Pablo le quiere decir es que como ellos ya no son del mundo, sino que son de Cristo, por lo tanto ahora ellos caminan según las enseñanzas de Cristo. Gracias, amado. Una enseñanza que no es meramente intelectual, sino transformacional. O sea, no solamente que entra a nuestra mente y se queda allí, sino que entra a nuestra mente, baja a nuestro corazón y nos transforma. Ellos ahora tienen una nueva identidad y deben vivir conforme a esa nueva identidad. Sin embargo, en el versículo 21, Pablo le dice, allá conmigo, versículo 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y esto se puede ver de dos maneras diferentes. Lo que nosotros decimos una doble implicación. O sea que tiene dos significados. Podemos verlo de dos maneras. Si en verdad ustedes oyeron y han sido enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús. Por un lado quiere decir que como los efesios han sido enseñados por la verdad de Jesús, entonces ya no andan conforme a la mentira del mundo, sino que andan conforme a la verdad de Cristo. Pero también significa que si una persona realmente no ha sido enseñado por Dios, no ha tenido un encuentro real con Dios, por lo tanto no puede cambiar su manera de vivir. Porque la obra de la persona, el cambio viene por la transformación del corazón, que solamente es una obra espiritual. No es una obra que nosotros hacemos, es una obra del Espíritu, por medio de la fe en Jesucristo. Así que si la persona no ha nacido de nuevo, no puede actuar como un nuevo nacido. A veces vemos personas, ¿por qué esa persona, a pesar que dice que es cristiano, sigue pecando igualito? Es porque no es cristiano. Tan sencillo como eso. Parecía, pero no. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que los efesios sí son verdaderos cristianos, que sí han sido transformados por el poder de Dios y que por lo tanto ya no deben comportarse de acuerdo a su manera antigua de vivir. Ellos deben ahora vivir conforme a la verdad que hay en Jesús. Y dice el versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes entonces ¿qué hagan? Se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le está diciendo, amado, ya ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios habitando en ustedes por medio de Jesucristo. Cuando ustedes escucharon el Evangelio, en la verdad de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios les cambió el corazón, ustedes creyeron en Él, fueron traídos de muerte a vida y ahora tienen el Espíritu Santo en ustedes, o sea que tienen la capacidad espiritual para abandonar de una vez y por todas su antigua manera de vivir, es decir, sus antiguos hábitos pecaminosos. Por eso es que los invita a renovarse en el espíritu de su mente y a vivir según la santidad y justicia divina de la verdad. O sea, Dios, por medio de Jesucristo, su Espíritu Santo, les ha dado una nueva manera de vivir, que es justa y santa. Todo lo demás debe que, ¿qué? Despojarse, o sea, desvestirse de esa antigua manera pecaminosa de vivir. Y la pregunta es, ¿cómo entonces los efesios pueden renovar su mente de manera que vivan conforme a lo que
el Espíritu Santo le está pidiendo que vivan. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que entonces nosotros, si queremos renovar nuestra mente de manera que nos podamos despojar de la vieja criatura y vestirnos con esta nueva humanidad, tenemos que ir a la palabra, que primeramente va a discernir cuáles son nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para nosotros poder decir: Señor, perdóname, yo no puedo seguir viviendo así. Mire lo que dice el Salmo 19, versículos 7 y 14. Salmo 19, 7 al 14. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, si nosotros queremos desvestirnos de la vieja criatura y vestirnos de la nueva criatura, entonces tenemos que ser renovados por el entendimiento y el estudio de la palabra. Si nosotros no estudiamos la palabra, no somos confrontados por ella, no vamos a poder abandonar aquellos hábitos pecaminosos que todavía están en nosotros por causa del remanente de pecado, para poder caminar cada día en justicia y en santidad. Ya nosotros hemos sido salvos. Eso es una realidad que nadie la cambia. Pero el proceso de santificación es uno continuo hasta que Cristo venga. Y en ese proceso que Pablo está diciéndole a ellos, tienen que desvestirse de sus antiguos hábitos para vestirse con sus nuevas vestiduras. Ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos va dejando saber qué está bien y qué está mal. El Espíritu Santo nos enseña cada vez que vamos a la palabra, nos trae iluminación, nos confronta y dice: yo tengo que abandonar este pecado. Yo tengo que arrepentirme de este pecado y tengo que entonces caminar de una nueva manera. Yo tengo que caminar en justicia y en santidad. Cristo mismo ya nos viste al habitar en nosotros, por lo cual ya no tenemos excusa para poder dejar nuestros hábitos pecaminosos, para vencer las tentaciones. Ay, que yo soy débil. Sí, es verdad, somos débiles. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Mira lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Así que por cuanto tenemos ahora el Espíritu de Dios en nosotros, podemos ver la tentación, podemos ser tentados, pero podemos huir de ella. Ya no tengo que volver a caer en el mismo pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es que yo soy débil. Lo que implica que aunque Dios nos ha dotado con las fuerzas espirituales, a nosotros nos corresponde actuar conforme a lo que somos. Si yo soy una nueva criatura, yo tengo que vivir conforme a lo que soy, una nueva criatura. Mire lo que Pablo le dice a los romanos. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y lo que le dice, que no reine el pecado en su cuerpo mortal, o sea, en este físico, para que no obedezcan a sus lujurias, porque parece que todavía se dejaban llevar por la carne. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, por cuanto ellos han recibido a Dios, ya no están atados
a su antigua manera de vivir, por lo tanto tienen el poder espiritual para vencer la tentación y ya dejar atrás el pecado. Ve, hermano, cómo Pablo va conectando lo que somos, ahora cómo vivimos. Porque si primero no cambia nuestro corazón, jamás y nunca vamos a poder vivir como lo que somos. Si no, vamos a estar maquillando un muerto. Y un muerto, aunque maquillado, a los 4 días apesta. Mire lo que dice de adelante del 25 al 32. Pablo entonces lo que hace es que comienza a presentar ejemplos de cómo se ve un nuevo creyente que se ha despojado de su antigua vestidura, se ha vestido de santidad y justicia y ahora comienza a andar como ese hombre o mujer que ha sido restaurado por Dios y ha comenzado a abandonar los hábitos pecaminosos. Vamos al versículo 25. Por tanto significa que, de acuerdo a lo que ya les dije anteriormente, dejando a un lado la falsedad, hable en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que le dice, que deje de estar diciendo mentiras. Usted ya es creyente, abandone la mentira y comience a hablar la verdad. Y sobre todo está diciéndole entre ustedes, porque son los miembros los unos de los otros. O sea, que parece que aparentemente todavía quizás puede haber alguna que otra persona que le gustara decir mentiras. Y de vez en cuando una mentirita blanca no hace daño a nadie, dicen. Así que los invita a que abandonen por completo la mentira y que hablen la verdad. Luego les dice, versículos 26 y 27, enójense. Oye, mira, los dejó enojarse. Pero no pequen. Porque que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Interesante que Pablo no le dice, no se enojen. En ningún momento Pablo no está regañándolos porque se enojen. No, al contrario. Él entiende que somos humanos, que tenemos diferencias y nos vamos a enojar. No hay problema. El problema está cuando dejamos que el enojo se convierta en raíces de amargura y pecamos. Cuando dejamos que el enojo se convierta en una ira descontrolada y pequemos. Lo que Pablo entonces está llamando a los creyentes de Efesios es que cada vez que ellos se enojen, inmediatamente busquen la reconciliación. Yo me enojé por algo, pero te enojaste, pero entonces vamos a buscar la reconciliación. Mira, me enojé por esto, creo que no estuvo bien, pero te perdono. Pero ayúdame, mija, a amarte, ayúdame, mijo, a amarte. No, esa parte no. Dios es el que te ayuda a amarlo. Nosotros perdonamos, punto. Pero el llamado es entonces a buscar una reconciliación prontamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos la reconciliación, nos crean raíces de amargura. Eso trae disensión, esto trae contienda, trae desunidad. Y lo que la iglesia busca es paz y unidad en medio del cuerpo espiritual. Así que el llamado es a no pecar a pesar de quizás poderse enojar. Continúa diciendo, versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Importante que aquí Pablo no solamente le dice a los efesios que dejen de robar, y obviamente hay otra persona que dice, el que robaba, no robe más. ¿Bien? Aquí en la traducción dice, el que robe, que no robe. O sea, como que si todavía quedara alguien robando. Pero vamos a poner que eso ya no lo está haciendo, pero está haciendo un recordatorio que el que robaba, que no robe más. Sino que con sus manos haga lo que es bueno, a fin de pueda compartir. El mandato de Pablo está más ligado a la generosidad que al trabajo. Porque si usted se fija, dice, no robe, sino que trabaje. ¿Para qué? Para que pueda compartir. Para que pueda compartir.
El que roba por lo general lo hace por causa de la codicia, el egoísmo, la envidia, la avaricia. Pablo está diciendo, trabaja y luego sé generoso, porque la generosidad es un buen antídoto contra la codicia, el egoísmo y la envidia. Entonces nosotros trabajamos porque Dios nos creó para trabajar y damos con generosidad para evitar que nuestro corazón se vuelva orgulloso, vanidoso, egoísta y envidioso. Y continúa Pablo diciéndole, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que solo es para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así que no solamente les da que eviten las mentiras, sino que eviten las palabras groseras, los insultos, los chismes, cualquier cosa que no edifique, hermano. Toda forma de hablar que no edifica tiene que ser eliminada de nuestros labios. Pero no solamente palabras que no edifican, sino también tenemos que velar, como decía ahorita, cómo hablamos. Nuestro tono a veces habla más que nuestras propias palabras. Así que los efesios estaban siendo llamados a tener en consideración a sus hermanos, siempre buscarlos, edificarlos. Por eso dice que les dé palabra, que imparta palabra, para que tengan gracia a los que escuchan. Una buena palabra de ánimo, una buena palabra de aliento, un buen consejo bíblico, algo que imparta gracia. Y cierra Pablo haciendo un último resumen de algunas actitudes todavía que deben trabajar los cristianos de Efesios y nosotros. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, toda, no alguna, toda amargura, todo enojo, porque aquí el enojo que está hablando del enojo pecaminoso, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. En cambio, versículo 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, y da la base de todo esto, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así que todo lo que Pablo le está diciendo que los efesios deben hacer es basado en lo que han recibido de parte de Cristo. Nada nace de su propia voluntad, sino de todo lo que han recibido por medio de Cristo. Dios Padre los amó y los perdonó por medio de Cristo. Así que la invitación que le dicen, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual han sido sellados. O sea, él está partiendo de la premisa de que todos ellos tienen el Espíritu Santo, que es la garantía de salvación, pero que en nuestra vida a veces, como seres humanos que somos, caemos en nuestros hábitos pecaminosos antiguos. ¿Y qué hacemos? Entristecemos el Espíritu. Ay, ya yo no siento el gozo que yo sentía antes. Evalúa tu vida, a ver cómo estás viviendo. Yo no me siento amado por Dios como antes. Evalúa tu vida, a ver cómo estás viviendo. Posiblemente has dejado que las raíces de amargura, el enojo, los gritos, tu antigua manera de vivir esté controlándote en vez de tú ser controlado por el Espíritu Santo. Así que esto es un buen recordatorio para nosotros, amada iglesia. No solo que tenemos un llamado a no solo que tenemos un llamado a abandonar nuestros antiguos hábitos pecaminosos, sino que debemos reemplazarlos con aquellos hábitos y actitudes que glorifican a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Si Él no nos ha tratado conforme a nuestro pecado, sino que ha sido paciente, amable, perdonador, misericordioso para con nosotros, entonces nosotros debemos también serlo para con nuestros hermanos. Y una pregunta que yo me hacía es, ¿cuáles son esas actitudes que posiblemente yo y usted debe todavía reemplazar con hábitos que glorifiquen a Cristo? ¿Cuáles son esas actitudes o hábitos que deben ser reemplazadas por aquellas actitudes y hábitos que glorifiquen a Cristo? Posiblemente necesitas pedirle al Espíritu Santo que te ayude
primeramente, a identificar aquellos hábitos y, en segundo lugar, a poder abandonarlos para reemplazarlos por aquellos hábitos que te ayuden cada día a crecer en santidad. Por lo tanto, amados hermanos, como ya nosotros no somos del mundo, no andamos como los del mundo. Como nosotros hemos recibido una nueva vida en Cristo, yo amo a Dios, tengo una mente para pensar en las cosas de arriba y tengo el Espíritu Santo para vivir conforme a su propósito, entonces yo me despojo de mi viejo hombre. Porque ninguna persona que lleve una vida entera sin bañarse, cambiarse de ropa, perfumarse, peinarse, una vez se le da la oportunidad de hacerlo, que lo llevan de allá de ponerse ropa sucia y apestosa, le dan un bañito, le ponen ropa nueva, limpiecita, lo peina, va a salir por allá cuando salga de bañarse a cambiarse y volverse a poner la ropa sucia apestosa que tenía, ¿verdad que no? ¿Y por qué nosotros a veces queremos hacer lo mismo? Queremos coger los antiguos hábitos que el Señor nos quitó, queremos coger el antiguo pecado y queremos ponérnoslo de nuevo y vivir apestosos y andrajosos espiritualmente hablando. No, si Cristo nos lavó, nos limpió, nos purificó y nos puso ropas nuevas, caminemos con esas ropas nuevas. Caminemos con la ropa que Cristo a precio de sangre compró para nosotros. Vistámonos de su santidad y de su justicia. Abandonemos los antiguos hábitos pecaminosos, nuestra antigua manera de actuar y no entristezcamos más al Espíritu Santo que habita en nosotros, sino que vivamos según nuestra nueva identidad en Cristo, dando olor fragante con nuestra vida para gloria de su nombre. Algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Número 1, si queremos crecer en ese entendimiento y poder ir despojándonos de esas vestiduras viejas y poniéndonos ropas nuevas, llenemos nuestra mente con su palabra. Es su palabra la que nos renueva día a día y nos ayuda a caminar conforme a lo que somos. Número 2, pidámosles a Dios que nos sustente con su espíritu y su palabra en medio de nuestras tentaciones, porque van a llegar tentaciones, amados hermanos. Que el Espíritu Santo nos redarguya en el momento que queremos volver a esas antiguas actitudes. Y número 3, cada vez que fallemos, amados hermanos, porque vamos a fallar, vayamos delante de Él en arrepentimiento y fe, sabiendo que Él es compasivo para perdonarnos. Porque nuestra vida de santificación no terminó el día en que dijimos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ese día comenzó. Y Dios todavía sigue trabajando en nosotros para perfeccionarnos cada día más hasta el día de su regreso o el día en que nosotros partamos con Él. La buena noticia es que el Espíritu Santo ha de seguir habitando en nosotros. No lo entristezcamos, sino que busquemos cada día crecer en santidad y justicia para la gloria de su nombre. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia en esta hora, Señor, para rogarte, Dios amado, que uses tu palabra para traer convicción de pecado, arrepentimiento y fe en aquellos que todavía continúan viviendo de una manera pecaminosa, Señor. Mira aquellos que todavía siguen muertos, envueltos en sus delitos y pecados. Ten misericordia de ellos. Sálvalos, Señor. Tráelos al entendimiento de que solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. Permite, Dios amado, que ellos puedan confesarte con sus labios y puedan servirte en espíritu y en verdad. Cambia sus corazones de piedra por corazones de carne, para que ellos puedan abandonar su antigua manera de vivir y vestirse con nuevas vestiduras de santidad y justicia por medio de Cristo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a nosotros a cada día continuar caminando en fe, buscando cada día, Señor, ser renovados por medio de tu palabra y tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a abandonar aquellas actitudes pecaminosas que todavía están en nosotros, aquellos viejos hábitos, Señor, y que sean reemplazados, Señor, con hábitos y actitudes que te glorifiquen,
que den olor fragante a la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, yo te lo pido. Amén y amén. Amados, que el Señor nos ayude a vivir de una manera que demos gloria a su nombre. Y si en medio nuestro hay alguna persona que, al ser predicada esta palabra, se ha visto retratado en la imagen del viejo hombre, que ha estado viviendo en ese entendimiento entenebrecido, con un corazón endurecido, siendo arrastrado por los deseos pecaminosos, viviendo de espaldas a Dios, pero hoy al escuchar la palabra ha sido confrontado y ya no desea vivir de esa manera, quiero traer esperanza a tu vida. Hoy puedes confesar tu pecado delante de Él, reconocer tu incapacidad para cambiar por tus propias fuerzas y confiar en Cristo. Y Él, a pesar de todo, te perdonará. Él murió y resucitó para traer vida nueva. Él te dará su Espíritu Santo para que a partir de hoy ya no vivan más como el viejo hombre, sino que seas vestido con la nueva humanidad creada según Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, no endurezcas más tu corazón. Ven a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Pero de igual manera, si hay alguna vida que ha sido confrontada por este sermón, por este mensaje, y entiende que todavía hay muchas actitudes pecaminosas en su vida, y hoy quiere entregarlas delante del Señor, y quiere vestirse en más santidad y pureza delante de Él, y quiere pedirle: Señor, ayúdame a caminar. Hoy también quiero abrir este momento para orar por ti, para que puedas ser fortalecido en tu hombre interior y caminar conforme a lo que el Espíritu Santo y su palabra nos llama. Señor, te doy gracias, Padre, por tu iglesia, porque tú sigues obrando en cada uno de nosotros, Señor. Tú sigues purificándonos y limpiándonos y ayudándonos a caminar conforme al nuevo hombre que somos, Señor, a esta nueva identidad que nos has dado por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, cada día para darte gloria y honra a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.